Nos han de ustedes disculpar el delay, pero había que ponerse al tanto de todas las cuotas y las cuitas de nuestros compañeros de Debatitlán. Julio Hernández López, ¿cómo estás? Buen día, Muy bien, mano. gusto de verte, querido Broso. Muchas gracias, Julio. Sabina Berman viene desde las selvas profundas de la República Mexicana. Les vale madre por qué, pero de ahí viene. De ahí vengo a divisarlos a ustedes, los bípedos hablantes. Bípedos A ver en qué hablantes. andan. Qué bueno que nos agarras en viernes porque sí vamos a estar bípedos en cualquier momento. Y después de bípedos acabamos cuadrúpedos. Exactamente. Y ahí hasta perder los adverbios, ¿no? Gracias, Sabina, bienvenida. Mauricio Merino. Querido Broso, qué Qué gusto gusto, estar con ustedes Gracias. esta mañana. Oigan, queridos, pues si algo ha sobrado en estos viernes, ha sido material. Sí. Siempre es una bronca priorizar el asunto de los temas, porque pues, pueden ser todos igual de importantes, pero ustedes deciden cuáles son los urgentes, ¿no? Importantes pueden ser todos, los urgentes los que ustedes decidan. ¿Con qué empezamos el día de hoy? El surtido es rico. Pues a mí me interesa mucho lo que está pasando en Morena con este gobernador Bonilla, Jaime Bonilla. Lo de Baja California, dices. Baja California, sí, bueno, pero lo que está pasando en Morena, dentro de Morena, claro, consecuencia de Sí. esto, Esto ¿no? prueba que viene de la selva, Sabina. Sí, sí, sí. Y está entrando a la jungla de Morena. Así, a los depredadores, a los bípedos depredadores. Bueno, pues en resumen, ¿no? Jaime Bonilla es electo para 2 años de gobierno en Baja California, logra pasar una reforma en el Congreso local, convence a 21 de 25 diputados, a pesar de que la mayoría eran del PAN y del PRI, que es válido expandir este periodo a 5 años. Los opinadores en general rechazan esto como lo que es, ¿no? En un timo a la voluntad popular y una muestra de corrupción. Sí. Y entonces se pone realmente interesante. En Morena salen 2 facciones. Una facción encabezada por la presidenta Yetko Polensky de Morena, que defiende el atropello, ¿no? Tiene grandes razones para hacerlo. Dice, nos ahorramos así otras elecciones, ya Claro. nos vamos de largo. Es simple lógica, impecable el razonamiento de Yetko Polensky. La secretaria de Gobernación la secunda por interpósita persona. Yo creo a que a doña Olga Sánchez Cordero, ex jueza de la Suprema Corte, le dio vergüenza. Pensé que ibas a decir exsecretaria de Gobernación. Casi. Pero, sí, casi. Sí, pero no. Y manda a un subsecretario que diga que, bueno, la boleta la revisó por todas partes y no decía en ninguna parte 2 años. Por lo tanto, puede ser de 5 o de 10 años. Y luego Martí Batres, que es una enorme sorpresa decepcionante, el jefe de los senadores de Morena, que se tira en los medios un penoso discurso digno de un priista de antaño, en donde dice sofisma tras sofisma, palabrería tras palabrería, y termina poniendo como precedente al PRI del Estado de México, que en 1996 Sí. hizo lo mismo en las alcaldías de ese estado, notable por su no democracia. Yo creo que lo que muestra es algo muy interesante y qué bueno que está sucediendo pronto y así de cara al público. Muestra que en Moreno están sembradas la tentación de convertirse en el PRI del siglo XXI. El partido aplanadora, el partido hegemónico, el corruptor de la democracia, el partido que roba, miente, pervierte y ejerce finalmente el poder a través de golpes de poder. Y al mismo tiempo en Morena está también sembrada la aspiración de no ser el PRI del siglo XXI, de ser lo contrario, de ser el caballo que transporta nuestra democracia hacia su plena veracidad. Y de ese lado los líderes, yo diría la lideresa, yo diría que es Tatiana Cloutier, Sí. Acompañada, sorpresa en este caso, de Ricardo Monreal, de Cuauhtémoc Cárdenas, de Muñoz Ledo, y esto nos muestra estas 2 morenas, que los electores, los ciudadanos, tenemos que estar muy pendientes de ambas vertientes, y afortunadamente, gracias a este incidente, se delataron, se quitaron las máscaras y aparecieron las 2 morenas. Me parece que fue Patricio Monero.
el que escribió, decir, gracias a Baja California, nos podemos dar cuenta que Morena puede convertirse en cualquier momento en el PRI. Y nos da también, nos enseña que el PAN siempre será el PAN. O sea, estas alertas que suben a partir de lo de Baja California, que sí, es más, por ahora que decías lo de Tatiana, me llamó mucho la atención que hacen este grupo plural en el Congreso, y alguien, una senadora de Morena, le dice, oye Tatiana, juntándote con esas personas nada más le estás haciendo el caldo gordo. Si con Morena tienes, porque en Morena tenemos, o sea, estamos en contra de lo que pasó en Baja California, no te andes juntando con estos. O sea, sí pone, como dices tú, Sabina, a pelear, un poco a lo mejor esperando lo que diga el presidente, que se ha tardado en condenar, sino que lo ha dejado como en otro espacio, a las instancias que corresponden, y a lo mejor tardaron muchos, salvo algunos que se adelantaron, como Tatiana y otros personajes de Morena, que tuvieron que condenar inmediatamente para que no pasara de noche, ¿no? Así es. Sí. Así es. El presidente no ha titubeado hasta ahora en condenar, en denunciar las acciones o las decisiones que considera contrarias a la ética que enarbola para la 4T. Y en este caso sí ha demorado en decir algo. Ese es otro dato. Pues, Sí. Las dos posiblemente morenas que es que dice dentro de su Sabina. cabeza hay un Hamlet que está indeciso. Es probable. Entre qué morena quiere que sea la del porvenir. Es que añado a tu tesis que comparto que probablemente la cabeza de Morena, el fundador y el cimiento de ese partido, porque Morena no nace de una ideología definida, no tiene un programa de gobierno de largo aliento. Morena nace como un movimiento contestatario de rebelión frente al régimen de partidos y para respaldar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Es el partido del presidente. Así es. En este sentido, por cierto, hay una cierta identidad con el partido del presidente, que fue el Partido Nacional Revolucionario, en sus orígenes. Nacen desde el poder y para el poder. Pero dicho esto, que efectivamente abona esta ambigüedad de Morena, hay que añadir la revisión constitucional. A mí me parece importante que desde el Congreso se puede hacer muy poco. Porfirio Muñoz Ledo en algún momento dijo hay que Desaparecer poderes. eliminar, hay que desconocer a los poderes de Baja California. Bueno, no se puede. El problema es que no se puede. No hay mecanismos institucionales en este momento para que un despropósito de esta naturaleza o de cualquier otra, de un gobierno del Estado o de un Congreso estatal o de un Poder Judicial estatal pueda llevar a desconocer los poderes, a sacarlos de plano. No, aunque haya desde una el prueba Senado. de corrupción grave Me del temo que no. gobernador. Tiene que haber un procedimiento. Ha habido reformas, Sabina, y por eso es interesante ponerlo. Ha habido varias reformas a la Constitución que en este momento atan de manos al Senado de la República para poder actuar en contra de los poderes del Estado si no se agotan las instancias judiciales previas. Si se pronunciara el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como creo que debe suceder, en contra de la decisión auspiciada por las ambiciones del señor Bonilla y su claque, entonces, y ellos desconocieran esa decisión de la autoridad judicial, entonces sí el Senado podría actuar, pero solo en esa hipótesis jurídica. A mí me pareció que Porfirio lo llevó hasta el extremo. Hasta el extremo, Para no decir, se puede. Bueno, se puede llegar hasta acá y yo estoy de acuerdo. Y rectificó después. Sí. Pero Porfirio porque anda no en se los puede extremos últimamente. últimamente. Sí. Pero no lo que es estaría cierto, mal, Y no, más es- joven que cualquiera. Pero no Pero a ver, estaría Sí, mal, mentalmente sería sí. ejemplar un Mencionaste- gobernador que aún no empieza a ejercer y ya corrompió al Congreso. Y el Sería Estado de ejemplar México, por que se ejemplo. le retirara de su cargo. y en A los mí me ahorritos parece. del Estado de México, del señor gobernador del Estado de México, etcétera. Razones para poner orden en el federalismo hay muchas. También es cierto que excederse en otorgar poder al Senado de la República para que pueda desconocer a cualquier adversario por una mayoría simple sería otro riesgo.
pero sí me parece imperativo que haya una revisión de los controles de la federación a los excesos de los estados para justamente impedir que cometan estos despropósitos impunemente. A lo mejor, Julio, tú te enteraste ayer mismo, que el reflejo un poco de lo que dice Sabina y refuerza Mauricio, se notó sobre todo en Olga Sánchez Cordero, que dice, bueno, yo como exministra de la Corte, pues sé que es inconstitucional, pero como secretaria de Gobernación, debo verlo con respeto. Claro, y como notaria pública con licencia que es, podría dar fe de que las cosas son así. Y como senadora con licencia, podría votar conforme le indique su bancada. Exacto. Son de esas aberraciones Y como políticas amiga que del gobernador. Y como amiga del gobernador podría decir, adelante. Y como ciudadana, si el presidente de la República le dice algo, pues a lo mejor lo cumple. Y como Eso- Juan de los Cachorros de San Diego. Eso también. Así es, entonces muchas cachuchas en una sola persona con una poca efectividad política, porque ciertamente aquí se ve esa incongruencia y esa inefectividad, esa falta de efectividad de la Secretaría de Gobernación, a quien la traen en mucho ruido y en muchos argüendes, pero la verdad es que no es necesario ni que siga ni que renuncie. La verdadera operación política en gobernación la lleva el consejero jurídico Julio Scherer, fundamentalmente, y el subsecretario Alejandro Encinas tiene su propia agenda por su lado, que él hace lo que cree y considera, y la verdad es que a la actual Secretaría de Gobernación, pues es una figura decorativa, por desgracia colocada en uno de los despachos más importantes del poder político mexicano. Pero en la figura literaria que nos propone nuestra exploradora del lenguaje, que es Sabina Berman, sí, efectivamente, dos morenas, pero dos morenas y un solo Palacio Nacional, que ese es el punto real. Las dos morenas finalmente convergen en las manos, en el dedo decisor de quien está en Palacio Nacional, que es Andrés Manuel López Obrador. Morena por sí misma se ha convertido, sobre todo en esta etapa de la elección presidencial y en este tramo ya de poder, en una forma de recolección del cascajo político de otros partidos como el PRI, el PRD, algunos segmentos de Acción Nacional. Es decir, lo que está conformado ahí, efectivamente, a semejanza de lo que pasó con Plutarco Elías Calles cuando se fundó el Partido Nacional Revolucionario, en el cual lo que se buscaba era eliminar los cacicazgos regionales para concentrarlos en una sola mano directiva, que sería la presidencial, de alguien que no solo se asumía como presidente de la República, sino que pretendía ser, y lo fue durante un tramo de la historia, el jefe máximo de la Revolución Mexicana, el hombre que imponía, que decidía, que concentraba en su despacho, que, como se decía entonces, el presidente vive aquí, pero el que manda vive enfrente, porque donde vivía Plutarco Elías Calles es donde estaba el mando Aquí despacha político. el presidente, Aquí despacha pero el que manda viva enfrente. Así es, esa era la frase. Entonces, ahí, con una serie de presidentes de la República peleles o de poca fuerza política, que eran controlados Hasta por el jefe Lázaro. máximo, hasta Lázaro Cárdenas, que fue quien, de una manera calculada, cuidadosa, dosificada, fue instalándose, ganando poder, y tumbó o expulsó del país a Plutarco Elías Calles. Pero aquí el punto está en que Morena se ha convertido efectivamente en un depósito no solo de personajes como Jaime Bonilla Valdés, que más allá de lo que estamos viendo hoy, es un personaje reprobable, marrullero, dado a los intereses empresariales. Pienso yo que le va a hacer mucho daño a Baja California un gobierno como el de Jaime Bonilla, muy comprometido con proyectos empresariales transnacionales, Sí. relacionados con el agua, relacionados con recursos naturales. Pero no es lo único, está Lomelí en el estado de Jalisco, el de Jalisco, que es otro ejemplo de alguien que constantemente se había señalado como partícipe en actos de conflicto de interés, en la venta de productos médicos. Todo Jalisco lo sabía y todo el mundo lo sabía, y aún así hubo un empecinamiento para convertirlo en el superdelegado después de haber perdido las elecciones frente a Enrique Alfaro, y con la idea, la de los superdelegados, de convertir esas instancias de gobierno en verdaderos semilleros de próximos candidatos a puestos de elección popular. Morena metida en una terrible catástrofe, con Yetko Polemski aferrada, que quiere seguir como presidenta del partido,
cuando por otro lado pues la están impulsando para que acepte un cargo diplomático que puede ser particularmente el de representar a México en España, Bueno, que es lobby. la única. No, porque ¿En España? En España O sea, quedan, si se acá. quedan, es lo que están O sea, ofreciendo. la ruta Revlon. le ¿Qué está- Claro, Sí, sí, porque es Bueno. la única opción más o menos interesante que le pueden ofrecer ahorita de las pocas representaciones diplomáticas que quedan. Entonces está eso, está Ricardo Monreal empujando, primero para ver si quita a la secretaria de Gobernación y él se acomoda. Segundo, tratando de ganar la próxima presidencia del PRD con Mario Delgado como la confluencia entre los ¿Del grupos. PRD o de Ricardo- Morena? De Morena, de Morena. ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde Lapsus entró el League, PRD? güey. ¿Por qué? ¿Qué dije del PRD? Dijiste la Hijo del próxima PRD. presidencia del PRD. Pues es que es lo mismo. O sea, Por eso te Morena es la etapa superior del perredismo, solamente. Pero bueno, ahí está toda esa pelea. Creí que estábamos perdón por diciendo que era equivocación. la etapa superior del priismo, según Del- la tesis. de Bueno, es que el Sabina. perredismo es la etapa superior del priismo. También. Todo esto es una escala, como nos podría explicar la bióloga Sabina Berman. Es una escala biológica. Pero es una finalmente. involución. Es regresar como al lo mismo, mismo, pero no es igual. Así Sí. es. Y parece ser que el criterio, algo que está juntando a los criterios, tiene que ver con Jade Kolpolevsky, porque ya ha recibido demasiado fuego amigo. Como nadie lo recibe dentro de Morena, ya empezaron los torpedos hacia Jade Col, y entonces cuando todas esas opiniones que son importantes generalmente van en contra de alguien de Morena, quiere decir que ya valió. Ya sea para sacarla del partido desde luego inmediatamente, pero ahora falta dónde la vas a mandar. Y en una de esas hasta podría ser premiada en España, que es una de las embajadas más importantes y más agradables que tiene el Servicio Exterior Mexicano. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Debatitlán. ¡Órale! Debatitlán.
Regresamos. Debatitlán en aire libre. Seguimos acá y seguimos acá, y además en el corte estábamos hablando de temas deliciosos que a lo mejor hoy no les corresponderá a ustedes entrar, pero nosotros sí, nada más porque estamos acá. Pero donde nos quedamos, hablaba Julio del superdelegado también de Jalisco, este tipo de personajes que se han allegado a las cercanías del poder. Yo me acuerdo muy bien cuando llegaron a decirle en una de las mañaneras a Andrés Manuel: oiga, tenemos la investigación del superdelegado de Jalisco, de las medicinas, estos son los laboratorios, y él dijo: es politiquería, es pura grilla. Todavía la reportera le dijo: oiga, aquí está la investigación, nada más para preguntarle, por las recochinas dudas, ¿no pensarían ustedes en separarlo del puesto mientras hacen la investigación? Nunca sucedió. No pasó. No hubo ese reflejo inmediato como por lo menos dejar en claro que se va a investigar, o se va a preguntar, o se va a llegar al siguiente punto. Parece ser que ese músculo está laxo por parte de Andrés Manuel, lo cual le da laxitud a lo demás, porque acuérdense que hay gente en el gobierno o compuestos que ha dicho desde el principio: yo no quiero contrariar a Andrés Manuel, no lo voy a contrariar, y parece ser que esa es una de las premisas. Es que esta ruptura de la que habla Sabina no solo se manifiesta, en mi opinión, en el seno del partido de Morena, sino dentro del gobierno, porque el gobierno se volvió una extensión de Morena. Es igual, eso sí, que en el resto de los gobiernos no se ha contratado a los mandos superiores, medios, etcétera, por su calidad, por su profesionalismo, no, simplemente por cercanía, por militancia, por compromiso político. Es la verdad. Se han distribuido cargos por razones políticas, mucho más que por razones técnicas. Por lo tanto, estas tensiones se han expresado también en la forma en que está operando el gobierno. Una de las más patentes y más delicadas es el tema migratorio. Es a todas luces evidente que entre el canciller Marcelo Ebrard y la Secretaría de Gobernación hay una tensión muy profunda para tocar uno de los temas más delicados actuales de la agenda pública del país. De repente todo el asunto de migración se fue de Gobernación, se lo llevaron a Cancillería. Cancillería tomó incluso en sus manos el manejo hasta de la seguridad. Está dando instrucciones, dice el canciller, a la Guardia Nacional para cerrar las fronteras. El Senado brincó también. El Senado también brincó, de manera que estas tensiones no son un asunto interno de un partido político, o así sea el partido hegemónico por venir, es también la tensión que se expresa en el día a día del gobierno mexicano. Y yo quiero regresar a estas dos lideresas obvias de las facciones. Yetcol se ha autoelegido, no es que la han elegido los políticos, se ha elegido como la lideresa de la Morena que aspira a ser el PRI del siglo XXI. En el asunto Baja California, en su negativa a soltar parte del presupuesto para formar grupos bien entrenados, políticamente capaces en Morena, les ha retirado todo, claro. El fisgón lo ha delatado y ha dicho, Morena no tiene porvenir o no tiene el porvenir
al que aspiramos los idealistas de Morena si la presidenta retira todo el dinero para usarlo truculentamente, básicamente. Y el Fisgón ha dicho con todas esas palabras que se corre el riesgo de que Morena termine siendo una reproducción de lo que fue el PRD o Así los es. peores momentos del PRI, Sí, cierto. en Entonces, declaración formal. Y hablando de la otra lideresa, Tatiana Cloutier, que representa muy bien a esa Morena, que viene de lugares inusitados, pero que tiene un gran idealismo. Pero que- ella no es de Morena, ¿eh? No, bueno, pero no, Y sí está en fuera del... Morena. No. Ella llegó fuera, sin partido, está en la bancada de Morena, pero Al no es de proyecto de Morena. Andrés. Bueno, Sí, pero no es de Morena. déjame exagerar el punto de decir que es de Morena nominalmente, por lo menos, y que sí encabeza una corriente de la Morena idealista. Y después están los morenos de en medio, que son los que no saben qué son, como suele suceder en la mayor parte de las formaciones políticas, y están esperando que alguien dé el pitazo para poder empezar a robar, o que alguien dé el pitazo para decir, no, va en serio. Lo que dijo López Obrador en la campaña va en serio, cero corrupción. Los que no saben todavía para Claro, qué. los que están decidiendo que son la mayor parte. ¿Y quiénes somos los ciudadanos en todo este juego? Para Yetskol Poleski, somos esos ciudadanos del siglo XX que no teníamos acceso a los medios de comunicación, a expresarnos. Somos estos bobos que ven la arena política como un lodazal donde se aplican, ¿cómo se llama? Llaves, pelean y no tenemos nada que decir. Ahí están estos tramposos aplicándose trampas. Y para Tatiana Cloutier y el grupo que parece, si no encabezar, pero sí en este momento representar, los ciudadanos somos el porvenir. O sea, la idea es llevar al país a una verdadera democracia donde los ciudadanos seamos los que tenemos poder y los políticos sean los que nos tengan miedo. En la democracia verdadera, los políticos tienen miedo de los ciudadanos. Sí. Entonces, esto es lo que se está jugando. Yo creo que los que nos escuchan deben estar conscientes que es necesario manifestarse como los ciudadanos del siglo XXI y no los del siglo XX. Hay una cuestión que me pone a girar la piedra a propósito de lo que dices, porque también es tema, a propósito, algo de lo bueno que ha traído la 4T, es que ahora lo que no se veía se ve. Lo que tardaba años en saberse, se sabe en días. Lo que no se comentaba en determinados lugares ya se comenta en todos. No hay aquellos secretos, ¿no? Que se quedaban para el otro sexenio. Y ya saldrá, ya ver quién se chingó este dinero, ya ver quién es, ya ver quién es otro. Está todo fluyendo muy bien. Vamos a decir muy claramente, y también para la nueva calidad de ciudadanos que tenemos, porque además los ciudadanos han evolucionado muchísimo. Ahora, se nota mucho, y esto tiene que ver con el carácter de la 4T. Las cosas que no se quieren explicar se reservan. Con el nuevo plan de Pemex, con el impacto ambiental de Dos Bocas, con la tontería gravísima de Bellas Artes. Con lo de Texcoco. Todavía no entendemos por qué no se construye el aeropuerto de Texcoco. Se reserva. Se reserva. Y eso se nota mucho. Se nota mucho porque dices, oye, nosotros debiéramos tener acceso a ese tipo de información. Tanto como lo de Bellas Artes como lo del plan de Pemex, ¿no? Para que, si no lo entendemos, alguien buenamente nos lo explicara, pero que nos lo explicara todo y nos lo explicara bien. Esto de la reserva, ¿no crees, Julio, que es un asunto que no cabe muy bien, salvo que estuviera demostrada que está en riesgo la seguridad nacional, desde luego, como si debe haber temas donde es difícil, o no hay que entrarle, o no es pertinente, pero muchas cosas se está reservando. Sí, déjame plantear en dos esquemas todo esto. Primero, frente a la poesía política de Sabina, déjame entrar al análisis Ya prosaico, estamos con la es decir, poesía. en prosa, Ya. es decir, prosaico en prosa. Ahora voy yo. Pero casi precoz. Tatiana Cloutier no tiene fuerza en Morena,
no participa en Morena, no tiene ninguna realidad política en Morena, fue coordinadora general de la campaña, teóricamente, porque en la realidad no fue la coordinadora general, fue solamente vocera y una gran participante en los debates. Tatiana Cloutier no tiene una ideología que sea cercana realmente con Morena ni con la izquierda. Es de una postura política individualista más cercana a posiciones de derecha por razones históricas. Ella misma fue participante en el PAN y la corriente familiar a la que pertenece es una corriente de un PAN anterior. Entonces, ella no tiene ninguna presencia real, ni fuerza, ni grupo. Es un gran personaje con una gran fuerza mediática. Y muy visible. Busca ser candidata a gobernadora por Morena como candidata ciudadana en Nuevo León, y esa es la pelea en la que está metida fundamentalmente. No hay ciudadanos que estén peleando de una manera idealista y pues poética en la lucha política dentro de Morena. Son grupos de poder que están organizados conforme a sus intereses, representando gremios, grupos, facciones de toda índole. Pueden Y derivar Morena, en tribus, ¿no? sí, y Morena es finalmente un frente político, no es un partido real, es un frente de agrupaciones, de organizaciones y de intereses que defienden lo que desean hacer y participar. Ahora, déjame ahora ponerme frente a tu prosa política respecto a las reservas informativas, ahora déjame ponerme yo poético, porque en ese sentido, ahora voy al revés, sí, ciertamente existe una serie de movimientos que están reservando información, pero no olvidemos, porque luego me queda la sensación de que luego a veces en el programa tenemos una dosis mayor de crítica a lo que se está haciendo en el gobierno de López Obrador y sin concederle finalmente algunas de las características que me parece que son importantes. Hay un proyecto general que trata de cambiar muchas de las cosas terribles que han sido heredadas, cosas que siguen ahí todavía presentes, forzando la realidad política, condicionándola, y frente a ello hay una serie de acciones de defensa política, de judo y de estrategia que están llevando a este gobierno a no meterse o no querer meterse en la discusión de temas que desde luego les son adversos en algunos casos, pero que en la estrategia general el problema que hoy se está viviendo es lo que ya se ha hablado, una concentración de factores de poder que pretenden descarrilar este esfuerzo reformista, que es un esfuerzo de remozamiento de la fachada del sistema político mexicano. No se está eliminando ni al neoliberalismo, ni hay una cuarta transformación, ni hay una revolución política. Es simplemente remozar a un sistema político y económico que no está funcionando y ahora se trata de corregir. En la medida en la que se está enfrentando esta gran batalla política, se da este ir y venir de decisiones administrativas. Julio, ¿puedo hacerte una pregunta? No, por favor, no. Claro que sí, mi querido Mauricio. Es que dices que, en efecto, hemos subrayado la crítica y no hemos sido suficientemente objetivos para reconocer a la 4T. Sí, hablando de reserva de la información. Es pregunta, porque yo lo que veo es una ofensiva en contra de la apertura de la información, sinceramente. Una cosa es que fluya públicamente, porque tenemos muchos más medios, una ciudadanía mucho más activa, efectivamente, y más capacidad de extraer datos y de interpretarlos, y otra distinta es que los provea el gobierno. De hecho, uno de los rasgos que ha tenido la 4T es más bien aplacar al INEGI. Hay una ofensiva en este momento en contra del Coneval que me parece gravísima. Y la CNDH, y a mí me parece justo que haya esa ofensiva. Me parece que las instituciones le han hecho daño al país, que han consumido mucho dinero. Pero no te desvíes. La pregunta es, ¿tú crees que de veras la 4T ha sido proclive a utilizar, a revelar información que le pueda poner en entredicho? Tengo muy claro que están reservando mucha información. Ha habido momentos preclaros, por ejemplo con Fox, en el que hubo no solo la creación del Instituto de Acceso a la Información, sino que hubo una profusión. Pero ¿de qué ha servido finalmente? Que es algo también que podemos ahorita platicar. ¿De qué ha servido toda esa profusión de mucho información? Más que el ocultamiento, crítica, por lo menos en términos de historia política, estarás de acuerdo conmigo que revelar es a la democracia una de las condiciones centrales y no ocultar. Sí, puede ser que no haya servido lo suficiente, pero abrir los los espacios de la información, pugnar por la transparencia y por la verdad, más allá de lo que hacemos con ella,
a mí me parece una condición de civilidad. Y yo quisiera lanzar a los debatientes una pregunta, y la promesa de acabar con la corrupción como sistema de gobierno, ¿no la crees, Julio? ¿No la crees, Mauricio Broso? ¿La creen? ¿Ya no la creen? ¿La creyeron en algún momento? Porque yo creí que de eso se trataba la 4T, y en el retrato prosaico que hace Julio, donde triunfan los peores instintos de los seres humanos, no, esto es un juego entre corruptos y corruptos. ¿Quién puede ganar con cualquier medio? Yo creí que la 4T era un parteaguas, y lo será, si tengo razón, de expulsar la corrupción del sistema. Es que, fíjate nada más, como dice Mauricio, vaya tema, porque fíjate no ambivalencia, en este horizonte completo. Decía Julio, Coneval, CNDH, INEGI, este tipo de surtidores, que han sido surtidores de opinión, tan buenos o tan malos, según el sexenio. Pero al mismo tiempo, la misma pregunta se repite todos los días. ¿Y qué va a pasar con el ladrón de Peña Nieto? Sí, claro. Pero fíjate, Julio, cuando está en los debates y cuando está en el fuego cruzado, uno tendría que ser lo suficientemente maduro para entender que no se puede ir tan fácilmente por el expresidente. Tendría uno que entender y tener la suficientemente claridad para ver que no es así tan fácil. Los Duartes, los Borges, todos absolutamente los que ahorita están haciendo show mediático y que ya muchos saben dónde va a acabar. ¿Cuál es realmente lo que tuviéramos que valorar entre lo que no se persigue y lo que ahora se supone que es preciso perseguir? Como CNDH, castigarlos, que se vea, porque igual que las calificadoras, se hicieron pendejos a la hora que los otros estaban robando. ¿A cuáles rateros te refieres? A los que estamos perdonando. ¿Sí? Entre poesía y prosa, ya no sabemos a dónde llegamos, porque ya llegamos a una charamusca de lo que eran temas importantes. No sé. Sí, ¿Cómo es? Hay un gobierno que está intentando desde la propia cúpula tratar de eliminar de manera sistemática y ordenada todos estos hechos de corrupción. Una parte importante que yo creo que, al menos desde mi punto de vista, yo no lo regateo, es el hecho personal de la honestidad de López Obrador y su deseo de ir impidiendo toda la serie de excesos que se han ido dando. Hay ya una pedagogía que está implantándose desde la cúpula del poder, en el sentido de que no hay abusos, no hay aviones, no hay excesos, no hay gastos exagerados. Eso está a la vista de todo el mundo, en él y en una parte de su equipo, con contradicciones, porque una parte está comprometida ciertamente con una lucha contra la corrupción, que a mí me parece que la lleva bien la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Me parece que hay personajes defendibles dentro de la administración de López Obrador, y otros que viven en verdadero conflicto de intereses, como es Alfonso Romo, como es el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Que también lo puso Romo. Que lo puso Romo, desde luego, que es el mismo equipo, y que evidentemente están en un conflicto de intereses. López Obrador está teniendo que actuar con un pragmatismo terrible, porque el sistema político mexicano está lleno de trampas, de minas, de abismos, ante los cuales es muy fácil caer. Yo personalmente exijo que haya acciones judiciales contra todos estos que nos han llevado a esta situación de caos y de horror. ¿De qué sirve la narrativa cotidiana de estarnos diciendo lo que se robaron y demostrarnos Exacto. y embarrarnos en la cara toda la historia detallada de la novela negra de cómo nos jodieron, de cómo pasaron a joder al país? Y sin embargo, ¿qué sucede con ellos? Ellos están tranquilamente por pactos políticos, por necesidades políticas, por estrategia y por táctica. La verdad es que López Obrador ya está en el momento en el cual los mexicanos están exigiendo resultados, y no solamente rollo, no solamente denuncias, no solamente la narrativa del horror institucional. No hay un
personaje, secretario de Estado o director de empresa importante con el que al menos yo haya hablado, que no llegue platicándote el horror que vivieron, cómo se robaron todo, cómo era imposible, y te narran como si fueran historias de la mano peluda, de la mano pachona, te van platicando todos los detalles, y fíjate qué hicieron, ¿y qué hicieron? Bueno, pues ya se consignó ante la función pública, estamos en espera, bla, bla, bla. Lo cierto, me parece a mí, es que López Obrador está en un proceso en el que debe estar calculando la necesidad de acciones políticas que le muestren al pueblo que más allá de denunciar la corrupción, se necesitan castigos y particularmente yo sigo el con argumento, personajes como Peña Nieto. Sí, sigo el argumento respondiendo a la pregunta de Sabine. Sin contradecir lo que aquí se ha dicho, pero tengo dos preocupaciones de fondo. Es un tema que me interesa mucho profesionalmente, personalmente, el que formó la Sabina de la corrupción, si le creemos o no le creemos al presidente. Mira, uno de los grandes defectos que ha tenido el combate a la corrupción en otros países, especialmente en América Latina, es confundirlo con la impunidad solamente. Yo sé que esa es la corriente política que está predominando y yo sé que es lo que quiere la gente. Y efectivamente es la conexión de sentido, meter a la cárcel a los corruptos, impedir que sigan libres, irse contra el presidente Peña, contra Salinas, contra todos los que tengan alguna cuenta que pagarte. Es cierto. Rosario Robles, Ruiz Esparza, y nos echamos todo. Pero, Paciano. dicho esto, lo que sí sabemos de cierto, esto no es conjetura, es que dedicar el combate a la corrupción solamente a perseguir corruptos y solamente a repartir castigos sin crear el andamiaje de un sistema sin de modificar justicia. las cosas, no hace sino debilitar a los estados. Ya nos vamos casi, y déjame nada Bueno, más. respondo Sí, rápido. No veo al gobierno de López Obrador entendiendo esta ecuación que estoy planteando. No he visto, con toda sinceridad, no solo no he visto que han hecho cosas distintas a modificar la causalidad de la corrupción. Y eso sí me preocupa mucho. Es un tema crucial el que anota Mauricio, y sin embargo me voy a ir al principio de lo que hablamos. El señor Jaime Bonilla en Baja California. Creo que precisamente por todo lo que hablamos durante esta hora, el presidente debería pronunciarse en contra de la corrupción y decir, señor no nos representa a Morena y debería retirársele de la gobernatura, llamarse a elecciones, donde arrasará Morena a quien ponga. Ponen a Chespirito, arrasará si el presidente hace esto. Es un momento que el presidente puede volver muy importante, puede volver en un mensaje que dé credibilidad a su gobierno al año de estar en el poder, y lo puede hacer con gran sencillez. Fíjate, qué gran cierre, porque dices, bueno, olvídate de Peña. Bonilla, ¿qué onda con Bonilla? Claro. Bueno, olvídate de Peña, ¿qué onda con Lomelí? Exacto. A ver. ¿Y Son qué- Lo cual sería, Son los tuyos. lo cual sería, ¿Y qué onda con Barbosa en Puebla? Exacto. Que no ha llegado a ese lo cual momento sería, te da climático. una fue lo mismo. frescura que a lo mejor no te da el encanto que decirte sobre Peña y toda su pandilla y sus tropelías, que te daría para libros y libros y libros. A lo mejor dices, bueno, no estamos en ese momento como para poder dar ese jab, pero que se note muy bien que el presidente condena. Oye, así no dices, oye, está aceitado el músculo, ¿no? Está aceitado. Antes de que nos despidamos, quiero proponerles a ustedes, quiero pedir su venia a tanto la de Sabina Berman, ya mejor conocida en las selvas mexicanas como Sabina Jones, y a Julio Hernández López, su venia para proponer como embajador plenipotenciario de México en España a Mauricio Merino. Por favor. De acuerdo, yo Claro, estoy claro. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Nombrado. Marcelo, Con Diana escucha, Diana Conchichina. Merino está en la Bueno, lucha. Aprovecho
No, ya Cierro fuera yo broma, porque ya falta, ya está el Entonces, tiempo nada más, encima. Marcelo, para que tengas en tu agenda. Sí, sí, sería sí. un gran embajador. Sería un gran Sí, embajador así de es. México en Gracias, España. gracias, Nada chicos, más que de gracias, eso gracias. para tu buen quehacer y tu conciencia. Bien, Muy bien. yo cierro mi Muy bien, participación Bruce. diciendo que el gran problema del sistema político mexicano es que funda su constitución de autoridades y su legitimidad política en el dinero que con mucha frecuencia proviene de fuentes oscuras, ilegales o irregulares. Bonilla y Lomelí son el ejemplo de empresarios que utilizaron su dinero para financiar campañas, para invertir en política y para aspirar a que esas inversiones tengan retorno y tengan redituabilidad. Mientras el sistema político mexicano siga moviéndose Exacto. con el dinero, con el Exacto. dinero a raudales, facturado y sobre todo no facturado, de origen lícito, pero sobre todo ilícito, todos los que emerjan de ese sistema político y lleguen incluso a la propia presidencia de la República, van a estar siempre condicionados por aquellos factores, intereses, dinero, empresarios que les permitieron llegar al poder. Creo que en ese esquema es en el cual podemos entender por qué muchas decisiones de Morena y del obradorismo en general están entrampadas en los compromisos, intereses y complicidades que se hicieron para poder llegar a ese poder. Gracias, Julio Hernández. Al contrario. Qué placer, Julio. El placer es mío. Sabina Berman, querida. Me regreso a la selva porque está muy salvaje. Prefiero la selva, güey. Pican. Gracias, Sabina. Su excelencia, Mauricio Medino. Muchísimas gracias, querido. Te propondré si aceptaras como agregado cultural. No, yo nada más te iría a visitar. Oh. See you in Madrid. See you in Madrid. Muchas gracias. Ojalá fueras el Así- próximo así embajador. será, así será. Y nosotros nos vamos, bichamacos, con esta alegría y con esta salsa durante el fin de semana. Acuérdense que este fin de semana viene el señor Pompeo. Viene el señor Pompeo a ver al próximo jefe de Mauricio. Se reunirán para ver qué va a pasar con lo de los 45 días, porque a eso debe venir. Viene a ver las sí pom- hicimos la tarea, ¿no? Vamos a ver, porque trae la boleta. Viene a ver las pompeas acá. Ah, exactamente. Ya muy dispuestas, por Sí, cierto. sí, Lunes a las 7. ¡Ah! Felicidades a Esteban, esposo, pareja, esclavo, víctima de Cristina Calvo. Felicidades, Esteban. Un abrazo para ti. El lunes a las 7. Si tienen radio, se lo meten por las orejas. ¡Órale!